Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Y el testimonio que acabamos de escuchar nos inspira confianza, nos inspira certezas de que en Dios y en la vida con Dios hay posibilidades de cambiar la situación de este país. Vidas transformadas, vidas que cambian para bien. Gracias, Michael, por tu testimonio. Honramos al Señor por saber que sí es posible vivir y sembrar paz en medio de un país con situaciones tan difíciles, pero gracias al Señor. Y precisamente, hermanos, el tema de mi reflexión en esta mañana es cómo vivir y cómo dar testimonio de nuestra fe en una cultura hostil a nuestras convicciones éticas y religiosas. Cómo vivir y cómo dar testimonio de nuestra fe en una cultura hostil a nuestras convicciones éticas y religiosas. La contienda electoral y la elección del nuevo presidente ha generado muchas incertidumbres y preocupación en algunos sectores del pueblo colombiano, entre ellos el pueblo cristiano. Sabemos que hay asuntos y posiciones ideológicas que comparte el nuevo presidente y su equipo de gobierno que nosotros como creyentes no compartimos por razones de nuestra práctica de fe. Creo que frente a algunas de las propuestas del nuevo gobierno es propia la preocupación y la prevención, porque sabemos que definitivamente habrá algunos programas y prácticas que nosotros nunca podremos aceptar. Sin embargo, y ante tales expectativas, yo quiero animarles a recordar y a reflexionar sobre cuál debe ser nuestro papel y nuestra responsabilidad como creyentes que con nuestras acciones influenciamos siendo instrumentos de justicia y de bien. Quiero que recordemos, hermanos, que el Señor nos llamó a ser sal y luz. Nos llamó a actuar y a servir de tal manera que nuestro comportamiento preserve y detenga la descomposición moral. Somos llamados a vivenciar los valores del reino de tal manera que el mundo que nos rodea sea transformado para vivir bajo condiciones de integridad y de bien. En la Biblia encontramos el ejemplo de hombres y mujeres que fueron instrumentos de justicia y de bien, a pesar del ambiente hostil que les rodeaba. Hombres y mujeres que con su comportamiento dieron testimonio del carácter y rectitud moral de Dios, del Dios a quien servían en medio de gobiernos que no se distinguieron precisamente por su buen trato y afinidad religiosa con el pueblo del Señor. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1, inicialmente. Vamos a estar mirando algunos textos del libro de Daniel. Vamos a empezar leyendo Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 9. El contexto: Daniel y sus compañeros han sido llevados a Babilonia. El pueblo ha sido llevado a Babilonia, el pueblo ha sido exiliado. El pueblo está sufriendo porque han tenido que forzosamente abandonar todo lo que les es querido, su residencia, sus lugares de trabajo, su propia tierra, todo lo han
perdido. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí ya vamos viendo algo de lo que era la opresión y la humillación que empieza a sufrir el pueblo. Todos los utensilios del templo son llevados a la casa del dios pagano. Era una profanación para el pueblo israelita, una profanación de todo lo que le era querido con su adoración al Señor. Entonces aquí vamos viendo cómo el texto nos va ayudando a ver las realidades que empieza a vivir el pueblo, y sobre todo pues luego lo que le pasa a Daniel y a sus amigos. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Hasta el nombre fue cambiado. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hasta allí dejemos por ahora. Entonces, hermanos, de la vida y testimonio de Daniel podemos aprender algunas lecciones que nos pueden servir de modelo para aprender cómo vivir y dar buen testimonio de nuestra fe frente a un gobierno que es contrario a las leyes y carácter de Dios. El comportamiento de Daniel nos desafía y nos sirve de ejemplo. El testimonio de Daniel afirma que miembros del pueblo de Dios pueden ser sal y luz y contribuir activamente para la preservación del bien moral, aún en medio de condiciones hostiles, permaneciendo fieles en su compromiso y servicio a Dios y a su comunidad. Este primer capítulo marca claramente la condición de esclavos en que se encuentran Daniel y sus compañeros, las presiones religiosas, sociales y políticas a los que están sometidos, y las opciones de fe en las que deciden permanecer a pesar de vivir en el exilio. Las opciones de fe en las que deciden vivir, bajo las cuales deciden vivir a pesar de vivir en el exilio. Han tenido que renunciar a todo, a todo. Y aquí hay algo, hermanos, podríamos decir, ellos son príncipes del pueblo de Judá, han sido llevados al palacio del rey. De alguna manera podríamos decir nosotros, a diferencia del resto de su pueblo, están bien, entre comillas, porque están en el palacio del rey Nabucodonosor, están siendo preparados para servir en la corte
de los caldeos, y puede ser, entonces diríamos nosotros, pues ¿qué más podían pedir? Antes los están tratando bien. Pero aquí está la primera lección. Ellos deciden permanecer fieles a sus principios. Decidieron permanecer leales a Dios, decidieron no negociar sus principios, o sea, no contaminarse. Como vemos en el texto, Daniel se propone no, y sus compañeros proponen no contaminarse, lo cual señala su interés por observar las leyes levíticas de pureza y abstenerse de comer algunos alimentos, entre ellos animales impuros. Por falta de detalles no podemos entender con exactitud qué amenaza contra la pureza percibió Daniel. No se sabe si la comida del rey había sido ofrecida en sacrificio a ídolos o si incluía alimentos prohibidos como el cerdo o el conejo. Pero más allá de lo que son los alimentos, también podemos pensar el sentido de pureza que está vinculado con las prácticas y costumbres de los caldeos. ¿Qué costumbres tenían? ¿Cómo se relacionaban con las personas? ¿Cómo se relacionaban con objetos y lugares? ¿Cómo de alguna manera esto podía afectar su relación con el Señor? ¿Cómo ellos podían vivir en un contexto así, sin ofender al Señor? Acuérdense, hermanos, que hay un dicho que dice: dime con quién andas, te diré quién eres. Y en un momento dado, frente a las costumbres, frente a la forma como viven su vida social, personas que no creen en el Señor pueden afectarnos a nosotros, y nosotros cómo nos comportamos en esto. Entonces, aquí podríamos decir, no, pues es que pues fue la comida. No, algo más allá de la comida. Y entonces aquí viene para nosotros preguntas. Dice: Daniel puso su compromiso y lealtad hacia Dios aún sobre la seguridad de su propia vida. Y aquí entonces nosotros podemos preguntarnos: ¿en qué cosas nosotros vamos a empezar a transigir? ¿Qué cosas como pueblo de Dios vamos a tener que cuidar? ¿Cómo vamos a empezar a comportarnos? ¿Y de qué clase de amigos, entre comillas, nos vamos a rodear? O en nuestros puestos de trabajo, ¿en qué cosas vamos a transigir? ¿Qué cosas vamos a tener que decir definitivamente no? ¿Y en qué cosas entonces vamos a correr riesgos? ¿Vamos a perder amistades? Algunos verán afectados sus compromisos de trabajo. ¿Qué respuestas daremos a nuestros hijos o a los jóvenes que nos rodean frente a determinadas decisiones que de alguna manera ya estamos viviendo? ¿Qué cosas terminamos aceptando a sabiendas que van en contra de nuestro compromiso y testimonio? ¿Qué principios terminamos negociando, bien sea para no perder amistades o por conveniencia económica? Todo esto tenemos que definirlo delante del Señor. Y no se trata de ser violentos, se trata de marcar comportamientos diferentes, se trata de no negociar principios. Entonces encontramos aquí en primer lugar cómo Daniel y sus amigos deciden que no contaminarse,
no negociar sus principios. En segundo lugar, y ya vamos al capítulo 6 del mismo libro de Daniel, ya conocemos entonces el contexto, ya sabemos qué es lo que está pasando con Daniel. Y este es un libro que se desarrolla en diferentes tiempos, o sea, son diferentes, entre uno y otro capítulo es posible que pasen años. Y entonces ese es el asunto. Ya aquí en el capítulo 6 ha pasado algún tiempo de estar Daniel en la corte. Sin embargo, lo interesante es que Daniel, en medio de todas estas situaciones, sigue siendo mirado con respeto. A pesar de la esclavitud, a pesar de todo, de estar en un medio tan hostil, de un gobierno que no reconoce los principios cristianos, que ni siquiera ellos, como vamos a ver, están en una corte donde el rey es soberano y a veces tratado casi como Dios. Entonces, ¿cómo ellos pueden conservar sus principios frente a todo esto? Entonces, en segundo lugar, hermanos, vemos cómo Daniel decidió, y lo vemos aquí actuando como una persona íntegra en sus responsabilidades, una persona que fue eficiente en sus responsabilidades, sin abusar de su poder, sin cometer actos deshonestos. Eso lo encontramos en el capítulo 6, versículos 1 al 4. Ya aquí ya no están bajo Nabucodonosor, como pueden observar el texto, ya ahora hay otro rey. Capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes los sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. O sea, estaban encargados de guardar las riquezas del rey. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Hoy día el término sátrapa ha adquirido una connotación de opresión, de despotismo, dirigentes déspotas inmisericordes, pero en este momento en la Biblia, como hemos visto, son personas capacitadas, pues podemos verlo como en términos de administradores y administradores del rey. Y entonces vemos cómo el rey decide que a alguien bien honrado le ayude a cuidar sus riquezas, y por eso elige a 3 gobernantes, pero que van a estar, a tres administradores que van a estar sobre los sátrapas, que son los que también están cuidando los tesoros del rey. Pero antes de esto, me gustaría que miráramos en el capítulo 5 algo que también es muy interesante en Daniel. Aquí están bajo el rey Belsasar, y pues el rey tuvo un sueño, no, en este caso es la escritura en la pared, un rey que es corrupto y ha hecho también cosas muy, muy contrarias al pueblo. Hay una escritura en la pared y llaman a Daniel a que interprete este sueño, pero me llama la atención que después que Daniel interpreta el sueño del rey, en el versículo 16, el rey le dice, 16b, dice: si ahora puedes leer esta escritura y darme una interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás en tu cuello un collar de oro y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo: así es que se comporta un hijo del rey.
del Señor. Así es que debe actuar un creyente honesto. Entonces Daniel respondió y dijo al rey: tus dones sean para ti, da tus recompensas a otros, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a bueno, ahí describe varias cosas de lo que Daniel le hace ver al rey, pero me llama la atención, me estoy saltando, hermanos, para no hacer tan extenso, ustedes pueden leer luego, pero en el versículo 21, 20, es que el 21 es bastante largo. Entonces en el 21 ya al final, Daniel le dice al rey: hasta el Señor castigó a tu padre por soberbio, bueno, ahí dice unas cosas, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos de ellos. Además diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Hermanos, se necesita tener una fortaleza espiritual y una convicción de fe para uno dirigirse a un rey impío en estas condiciones. Se necesita haber experimentado la bondad y la protección de Dios, porque ya les dije, aquí ya han pasado varios años en donde Daniel ha permanecido fiel al Señor, en donde el Señor lo ha librado, en donde él se le ha enfrentado a los reyes a decir: no vamos a someternos en determinadas cosas, no vamos a negociar, no lo vamos a hacer. Pero se ha ganado ¿qué? El respeto y autoridad. Gracias, Susi. La autoridad, el respeto, por actuar bien, por honrar al Señor por sobre todas las cosas. Y como hemos visto, puede decir: tus dones sean para ti, no voy a aceptar lo que me estás ofreciendo. Pero se atreve a decirle: tú has deshonrado al Rey soberano. Tú tienes tus dioses, pero hay otro encima de ti. Y puede en una corte llamar la atención y decir: pues sí, este tiene que tener un Dios que es diferente al nuestro, porque su comportamiento lo dice, su honradez lo dice, su honestidad lo dice, su forma de permanecer leal a ese Dios. Ese es el asunto, hermanos. Y no se levantó en armas. Pero supo hacer valer el nombre del Dios en quien creía. ¿Por qué? Por su comportamiento. Entonces, previo a esto que acabamos de leer, hermanos, yo no sé usar estas cosas, pero bueno. Entonces, el asunto es, frente a lo que acabamos de leer, encontramos entonces en el capítulo 6, ya por qué el rey conoce de Daniel y dice: esta es una de las personas en las que puedo confiar. Y entonces lo encontramos aquí, como él, junto con sus compañeros, los otros dos gobernadores, están administrando los dineros del rey, pero encontramos que seguramente
el comportamiento de Daniel también está afectando los intereses de ellos y encuentran entonces la motivación para perjudicarlo, ¿sí? El rey pensó en un momento dado poner a Daniel aún sobre todos ellos, y esto no cayó bien. Y observamos entonces cómo el texto nos dice: los gobernadores y sátrapas, versículo 4, buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Daniel había podido congraciarse, entre comillas, con los otros. A diferencia de los otros, él es esclavo. A diferencia de los otros, él no tiene derechos. Cuando uno es esclavo, uno no tiene derechos. En todo momento la vida está en peligro. Y no pudieron acusarle. Así se comporta un hijo de Dios frente a un gobierno hostil. Conserva su integridad, conserva sus principios por honor a su Dios. Daniel era honesto e incorruptible en su trabajo. Se investigaba el desempeño administrativo de Daniel y no encontraban nada que poder criticarle, que tuviera que afectar su rectitud. El texto nos dice que él cumplía correctamente y no abusaba de su poder. ¿Cómo damos testimonio nosotros en el medio donde nos desenvolvemos? Nosotros estamos rodeados de personas que están observando nuestro comportamiento, hermanos. Y nosotros no podemos criticar a un gobierno que es corrupto si nosotros formamos parte de esa corrupción. Un corrupto no puede transformar una situación. Y estamos en este momento, o siempre, pero más que nunca, expuestos. Seremos observados porque estamos diciendo que hay cosas que no compartimos. Pero ¿cómo vamos a probar nuestra fe? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Criticando sin hacer nada? ¿O comprometiendo los principios? Y aquí vuelvo a recordarles el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres, como pueblo del Señor. En tercer lugar, Daniel mostró otra vez su lealtad al Señor a pesar de las amenazas. Encontramos que como esta gente no pudo con él en acusarle frente a su administración, a su trabajo, entonces sí pensaron en algo que lo podía en cierta forma comprometer más. Y dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Mire cómo es la hipocresía humana. Mire cuando somos corruptos todo lo que hacemos. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes,
o sea, todo el consorcio de corruptos y capitanes han acordado por consejo que promulguen un edicto real, que promulgues y lo confirmes ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Y al rey, como a muchos de nosotros, le encanta que lo adulen, le encanta que digan, pues tú estás sobre todos nosotros. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí hay algo muy interesante, hermanos. El rey tenía su autoridad, el rey no necesitaba de esto. Ellos apelaron a la vanidad del rey porque sabían que por ahí era por donde podían de pronto estar la tentación para Daniel. Entonces aquí el asunto es, rey, que no haya alguien a quien se pueda acudir que no seas tú. O sea, que verdaderamente quien necesite algo debe acudir a ti. No puede buscar ayuda con otra persona. No se trataba de divinizar la persona del rey, sino más bien reconocer la lealtad al rey sobre cualquier otra cosa, en dependencia. No era divinizarlo, sino era más bien reconocer la lealtad al rey sobre cualquier otra cosa. O sea, no puedes depender de nadie más por ayuda. Era lo que encerraba esta situación. Pero entonces nos dice lo que hizo Daniel frente a cuando escuchó la orden del rey. ¿Qué hizo? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, porque era la práctica y la enseñanza judía, que se arrodillaban 3 veces al día y oraban y daban gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Así se comporta un hijo de Dios. No empezó a llorar, no empezó a comerse las uñas diciendo ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Ahora qué voy a hacer? Su compromiso y lealtad como creyente ante la amenaza no niega su fe. Se presentó delante de su Dios como lo solía hacer siempre. Acuérdese que la oración es la evidencia de que nosotros tenemos un Padre a quien acudimos, un Padre de quien dependemos, un Dios con quien contamos siempre. Entonces, precisamente esta era la amenaza, no puedes buscar en otro lo que encuentras en tu Dios. Este es el asunto, hermanos. Él siguió haciendo lo que sabía hacer. No voy a dejar de venir a buscar a mi Dios. No voy a dejar de depender de mi Dios. No voy a dejar de tener mi cita, mi encuentro con Él. Él no se decepciona de Dios. Él no se va a encerrar a llorar y a decir, no, pues, si ves, yo tan bueno, cómo te he servido y mira todo lo que pasa. Él tenía el hábito de orar y no hacía alarde de ser un hombre de oración. Entonces no es extraño que abriera sus ventanas y lo vieran orar. Daniel es un ejemplo de integridad frente a la adversidad. Es un ejemplo de integridad frente a un gobierno que le es hostil. Él no se dejó arrastrar por el temor, él permaneció firme en su fe y seguramente trasladó su preocupación en oración ante el Señor, confió en Él.
¿Cómo reaccionamos nosotros ante las amenazas? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos ataca por nuestra confianza en Dios? ¿Cómo testificamos de nuestra fe en tiempos de aflicción? ¿Qué podemos hacer frente a los temores que tenemos? ¿Cómo inspiramos en otros confianza en el Señor si nosotros mismos nos dejamos arrastrar por el miedo, por el temor? Qué significativo, lo interrumpieron mientras oraba. Ese fue el mal que le encontraron haciendo y que al final dio como resultado que lo arrojaran ¿qué? Al foso de los leones. Conocemos la historia, lo acusan ante el rey, a pesar de que el rey lo apreciaba y todo, tuvo que cumplir porque fue víctima ahí del engaño. Y lo interesante es que el rey, a pesar que quería librarlo, pues tuvo que cumplir la ley que él mismo había firmado. Y entonces aquí ya en el capítulo 6 nos dice capítulo 19, ay, Dios mío bendito, capítulo 6 versículo 19, el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Estas palabras en boca de un inconverso. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre, aquí estoy vivito y coleando. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo he hecho nada malo, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Bueno, lo sacaron y etcétera, etcétera. Pero ¿saben cómo termina esto? ¿Sabemos el desenlace? 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, de parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Amén, hermanos. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Y estos ya son otros reyes, Nabucodonosor, Belsasar, y todos tuvieron que reconocer el carácter y la integridad, la honestidad, la calidad de vida de Daniel. Hermanos, y todo esto pasó sin alzarse en armas, sin pelear con la gente, sin entrar en discusiones a veces innecesarias, sin groserías, manteniendo ¿qué? Sus principios, manteniendo su compromiso, honrando al Señor, haciendo ¿qué? Lo correcto, que nadie tenga que decir, pero lo que usted está hablando y mire la clase de persona que usted es. Ojo. Sí, está, hermanos, gracias. Entonces, esto para que nosotros, que estamos preocupados
carambas, preocupémonos por dar buen testimonio. Preocupémonos por vivir en integridad en donde estemos. Preocupémonos por ser responsables en nuestras tareas. Porque el Señor conoce y ve y hace justicia y nos libra. Si hacemos lo correcto. Porque el apóstol Pedro dice que no tengas que sufrir, pero que no sufran si están haciendo lo incorrecto. Ojo, suframos por hacer lo correcto. Que el Señor nos libra, que el Señor nos bendice, que el Señor hace justicia y sobre todas las cosas, el nombre del Señor es exaltado, reconocido, glorificado, como el Dios único de parte y esto de boca de gobiernos ¿qué? Impíos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a terminar, empecemos cantando en una actitud y respuesta de oración para el Señor, la palabra que hemos escuchado. Señor, gracias. Ayúdanos a imitar, mi Dios, el ejemplo de estos hombres, de estas mujeres, que en medio de gobiernos hostiles supieron dar honor y gloria a ti, supieron guardar sus principios. Y principios, Señor, donde está encerrada también el ser agentes de paz, el ser pacificadores. Con nuestro testimonio, Señor, podemos hacer mucho. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a ser esos hijos íntegros delante de ti. En el nombre de Jesús, amén.